el capítulo 31 del libro de Job. Este capítulo 31 nos va a mostrar lo que Job ha venido presentando. De hecho, desde el capítulo 29 hasta el capítulo 31 ha sido un monólogo. En el capítulo 29, Job añoraba su vida pasada, su reputación, su imagen, la reverencia que le hacían muchos. A ese mensaje le titulábamos un pasado feliz, pero un futuro mejor. En el capítulo 30, entonces, ahora Job presenta su presente, un presente amargo, un presente difícil, un presente bastante complicado, pero con la esperanza de que hay un futuro mejor. Pero en este capítulo 31, Job va a hacer una defensa acerca de lo que es su integridad. Y a manera de introducción quiero referenciar las palabras que alguien tomó del Evangelio de Mateo en el capítulo 27, versículo 19. En el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, en el versículo 19, alguien tomó un artículo el cual lo escribió en defensa del justo. Y este artículo hace referencia a las palabras de la esposa de Pilato. En este texto del Evangelio de Mateo, ella dice, diciéndole a Pilato, su esposo, le dice: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Lo que me llama la atención al respecto de lo que se escribe es que la esposa de Pilato se da cuenta de quién es verdaderamente Jesús. Y por eso le hace la advertencia a Pilato, le dice: Pilato, y permítanme la paráfrasis, Pilato, date cuenta de quién es ese justo. No vayas a sentenciarlo a muerte. Hasta aquí los amigos de Job han actuado como Pilato. No se han dado cuenta de quién es el justo que está ahí sufriendo. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Chofar, han actuado neciamente, han actuado insensatamente. No se han dado cuenta de quién es Job en realidad. Así que Job en este capítulo 31 va a hacer una defensa de su integridad, apelando a que Dios testifique por él. La idea en esta mañana es que usted se pueda dar cuenta en este capítulo 31 que hay un mejor Job, que también sufrió mucho más terrible. Es por ello que nuestro sermón en esta mañana se titula El testimonio del justo que se presenta ante Dios. El testimonio del justo que se presenta ante Dios. Así que en primera instancia veamos la integridad y la pureza de ese justo. La integridad y la pureza de ese justo. El versículo 1 comienza diciendo: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? El planteamiento de Job con respecto a su integridad es serio. La palabra pacto aquí es la palabra berit y se usa en referencia a lo que hay que cortar. Cortar todo lo que sea impuro. Es decir, se hace un pacto con los ojos de no mirar a una mujer para codiciarla. De hecho, el versículo 1 nos da el margen de lo que Job propone en cuanto a su integridad y en cuanto a su pureza. Cuando él dice pacto, está diciendo que él se propuso cortar con todo deseo impuro. Y es algo muy diciente para nuestros días. ¿Por qué?
Porque en nuestra cultura se presentan imágenes, en nuestra cultura se presentan escenas, estereotipos, revistas. Nuestra cultura occidental está saturada y propende por motivar e invertir mucho dinero en todo lo que tiene que ver con el placer sexual. En nuestros días, y todo lo que está a nuestro alrededor está minado de todo lo concerniente a la impureza. Y en este caso, la impureza sexual. Así que este justo nos dice: yo hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una mujer para codiciarla? Nos está hablando de la integridad. Nos está hablando del carácter de un hombre que teme a Dios. Al codiciar o al mirar con lascivia, ¿a dónde lleva a los justos? ¿A dónde lleva una persona que codicia con sus ojos? Codicia con sus pensamientos, porque muchas de estas imágenes vienen al pensamiento. ¿A dónde lleva unos ojos lascivos? ¿A dónde llevan ojos que piensan constantemente en la pornografía? ¿A dónde llevan estos pensamientos? Pues los llevan al adulterio. Los llevan a pecados destructivos para los individuos. La familia y las estructuras sociales. El abuso de la sexualidad traerá efectos destructivos y morales. En uno de los conversatorios que teníamos, se nos cuenta la historia de un líder en una iglesia. Este líder había sostenido por muchos años una relación ilícita, ya no con mujeres, sino relaciones homosexuales. Ya estando casado, ya sirviendo en la iglesia, este hombre sostenía relaciones de esta índole. Pero fue hasta cuando Dios le lleva a confesar su pecado, hasta cuando Dios le lleva a sincerarse delante de Él y delante de la iglesia. Hermanos, no basta con pedirle perdón a Dios, porque Dios ya lo sabe y está bien y hay que hacerlo. Pero ahora este hombre debía confesarle a su esposa. Así que si tenemos nosotros pecados ocultos, está bien que tú le digas: Dios mío, perdóname, y Dios te va a perdonar. Pero también debes tener en cuenta que tú haces parte de una iglesia y debes pedir perdón a la iglesia. Hay que tener el valor, hay que tener la gracia de Dios. Dios es bueno y perdonador. El versículo 2 dice: porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas. Job se pregunta y dice: ¿cuáles son los resultados de un pecado como la fornicación? ¿Cuál es el resultado de un pecado como el adulterio? Pues el resultado es devastador. ¿Por qué? Porque el pecado siempre nos va a alejar de Dios. El pecado siempre hará una brecha entre Dios y su pueblo. Recuerde lo que dice el proverbista: el que encubre su pecado no prosperará. Y déjeme decirle que aquí la prosperidad no es según el materialismo de este mundo. Cuando la Biblia dice el que encubre su pecado no prosperará, está diciendo es que el pecado no dejará que prospere tu vida espiritual. El pecado no dejará que tu vida espiritual prospere en Dios. El apóstol Pablo, haciendo una recomendación a los tesalonicenses, les dice: porque esta es la voluntad de Dios, que sus hijos se santifiquen, que se abstengan de toda inmoralidad sexual. Primera a los Tesalonicenses 4:13.
Así que la propuesta que este justo nos da tiene mucho que ver con nosotros, porque debe ser exactamente la misma propuesta de nosotros. Que nosotros propongamos en nuestra vida y nuestro corazón santificarnos más para Dios. Versículo 3. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Hermanos, para el que peca, para el que está lejos del Evangelio, siempre habrá destrucción. Recuérdelo, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, hermanos. Si tú estás en pecado, estás llevando una vida de pecado, hermanos, es un tiempo especial para que vengas al arrepentimiento. El pecado te aparta de Dios. La heredad de tu familia vendrá a destrucción. Para el caso de consejerías que tenemos donde el papá tiene relaciones ilícitas, la destrucción para la familia, para los hijos. Se hizo una encuesta, hermanos, acerca de creyentes, cristianos, estoy hablando del fuego cristiano, que tienen relaciones ilícitas. Del 100% de esas relaciones, solo el 10% de estas familias se restauran. Las demás quedan en destrucción y a la buena misericordia del Señor. Versículo 4. Job dice, ¿no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? Dios es omnisciente. Amados hermanos, Dios lo ve todo. No hay nada oculto para Él en esta mañana. Dios sabe todos nuestros pasos. Dios sabe usted qué fue lo que miró esta semana. Dios sabe con quién conversó. Dios sabe qué palabras usó. Dios sabe a dónde se desplazó. Dios conoce absolutamente todo, tus pensamientos, tus luchas, tus batallas. Y algo que tenemos que recordar es lo que dice Romanos 2:16, y es que Dios juzgará por el Evangelio los secretos de todos los hombres. Y esta semana en el retiro de pastores, hablando del pecado en la iglesia, de ese pecado oculto, y un pastor decía que a veces Dios actuaba de la siguiente manera y decía, o lo cuenta usted o lo cuento yo. Y a veces cuando Dios lo cuenta es más difícil, es más duro. Por eso siempre Dios nos dice, si confesares con tu boca tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonar. Así que este justo está haciendo una defensa de su integridad, de su pureza. Él dice en el versículo 5, si anduve con mentira. Dicho de otra manera, ¿es que acaso he andado con mentira? ¿Es que mis pasos se apresuraron al engaño? Pésame, Dios, en tu balanza y conoce mi integridad. Ahora, el término aquí, engaño, tiene que ver con los vicios morales. El término engaño tiene que ver con lo ilusorio de la vida, con lo insincero de la vida, con lo falso, con la mentira. Y Job está diciendo, he sido un inmoral, he sido un iluso, no he sido sincero, he sido falso, he sido mentiroso. Pésame, Dios, en tu balanza. Pésame, Dios, delante de ti y hallarás mi integridad. Ahora la pregunta para ustedes en esta mañana es, ¿ustedes han sido sinceros? ¿Han sido rectos y cabales? ¿Hemos sido delante de Dios personas honestas? ¿Hemos sido delante de Dios veraces? ¿O aún nosotros decimos mentiras? ¿O aún nosotros visitamos la inmoralidad? Porque si es así, entonces, ¿qué es lo que hace Dios al exponernos al Evangelio? Amados hermanos, arrepentimiento. Versículo 7. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos.
Siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Este sí que aparece ahí, que son muchos los sís. Sí, 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 son sí condicionales. Está diciendo, si yo me he apartado del camino, entonces júzgame, Señor. Si mi corazón se fue tras lo inmoral, júzgame. Si me fui tras lo que no conviene, entonces júzgame. Y Él pone allí su cosecha, dice, lo que he trabajado, entonces que alguien se lo lleve. Lo que he ganado, que alguien lo tome, porque no tengo derecho. Si he actuado fuera de integridad, si me he desviado del camino, si me he dejado de llevar por la codicia, entonces otros tomen lo que es mío. Alguien tome mis sembrados, alguien tome mi cosecha. Y es interesante lo que Job nos plantea en su defensa acerca de su integridad y de su pureza. Dice el versículo 9: si fue mi corazón engañado acerca de mujer y estuve acechando a la puerta de mi prójimo, si por alguna mujer me he dejado seducir, si a las puertas de mi prójimo he estado al acecho, entonces Job está diciendo, si he caído en adulterio, si he ido a la fornicación, entonces que mi esposo se vaya con otro y hombres se acuesten con ella. Es decir, ese verbo que aparece ahí de moler significa que ella tenga intimidad con otros hombres. O sea, Job está colocando un estándar bastante alto, porque está diciendo, si yo he actuado de esta manera, entonces lo consecuente a ello es que mi mujer responda. Así que la imprecación de la cual estamos mirando aquí indica que su mujer pague las consecuencias. Ahora, si no es así, entonces Job saldrá avante. La palabra muela para otros puede significar que sea esclava de otro. Sin embargo, en el contexto tiene implicaciones de carácter sexual. Así que moler indica sobre ella términos empleados para referirse a las relaciones sexuales. Versículo 11: porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que se devora hasta el Abadón y consumirá toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? Y nos dispuso uno mismo en la matriz. ¿Qué está diciendo Job? Si yo he actuado de esta manera, impuramente, si no he sido íntegro, entonces que la pesa de Dios, que la balanza de Dios caiga sobre mí. Así que estamos mirando que en toda la Biblia no se encuentra un nivel ético y no se encuentra un nivel moral más elevado que el que Job nos presenta aquí. Dios es el creador de todos. Y Él debe ser conocido por sus demandas espirituales. Y esas demandas no solo aplican para los justos, sino aplican para todos aquellos que están alrededor de ellos. Y Job va a mencionar a sus esclavos, Job va a mencionar a las personas que estaban cerca. Y Job rechaza que cualquier doctrina de discriminación basada en la raza o en la distinción social también es afrenta hacia Dios. Así que esta primera defensa que ha hecho Job desde el versículo 1 al versículo 15 es tratar de mostrarnos que él ha sido íntegro y que ha sido puro delante de Dios. Y que no había motivo por el cual él haya llegado a este sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento? Haber perdido a sus 7 hijos, a sus 3 hijas, haber perdido toda su hacienda, haber perdido todo y haber tenido o estar viviendo una enfermedad como la lepra.
Y él dice, si yo he sido impuro y si yo he sido íntegro, ¿por qué estoy atravesando este momento tan difícil? Ahora sus amigos que están ahí le están escuchando. Y dentro de su escucha, ellos saben que Job es verdaderamente justo. Veamos en segunda instancia del versículo 16 al versículo 23, cómo es el trato de este justo con los desafortunados. ¿Cómo es el trato de este justo con los desafortunados? En los versículos 16 al 23 se nos muestran los desafortunados de este mundo y los desafortunados de esta vida. ¿Quiénes son? Los pobres, los menesterosos, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Esos son los desafortunados que nos presenta el libro. Y vamos a ver cómo debe actuar un justo. ¿Cómo debe actuar alguien que cree en Dios? Hemos visto que alguien que cree en Dios, alguien que es justo, debe proponer siempre que vivir santa y rectamente delante de Dios. Ahora, ¿qué debe hacer con su prójimo? Dice el versículo 16: si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, es decir, jamás he desoído los ruegos de los pobres, ni he dejado que las viudas desfallezcan. Nunca me he negado a ayudar a los pobres, ni he dejado que las viudas pasen hambre. ¿Por qué estoy sufriendo? Versículo 17: si comí mi bocado solo y no comió el del huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Lo que Job está diciendo: jamás el pan me lo he comido solo. Como diríamos popularmente, me he sacado el pan de la boca y se lo he dado a los huérfanos. Jamás el pan me lo he comido solo y lo he compartido con los huérfanos. Nunca he sido egoísta con mi comida. Siempre la he compartido con el que tiene necesidad. Fíjese lo que hace un justo. Versículo 18: desde mi juventud he sido un padre para ellos, y a las viudas las he guiado desde mi nacimiento. Job está diciendo: miren, desde que yo era joven he sido como un papá para ellos, y toda mi vida he cuidado de las viudas. Versículo 19: si he visto que pareciera a alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, entonces yo lo he abrigado. Si nunca he dejado que alguien se muera por falta de vestido, o que algún necesitado tenga que ponerse. Cuando he visto sufriendo a alguien que no tiene ropa, yo le he dado ropa. Le he dado ropa para que se cubra. Versículo 20: si no me bendijeron sus lomos y el vellón de mis ovejas se calentaron. Job que está diciendo: miren, si este no me ha bendecido de corazón por haberlo abrigado con lana de mis rebaños, siempre le di vestido y usé lana de mis propias ovejas para cobijarlo, y él me bendijo con todo su corazón. Es decir, aún por la acción de este justo, recibe gratitud, agradecimiento. Es decir, que aquellos a quien Job vistió, una vez Job hacía este acto de misericordia con el que no tiene ropa, entonces aquel que era vestido decía gracias. Versículo 21: si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudasen en la puerta. Es decir, si he levantado contra el huérfano mi mano por contar con influencias en los tribunales, no debe ser así, porque nunca maltraté a un huérfano, jamás me aproveché de la influencia. Es decir, en la vida social de Job, y recuerden que Job era un principal,
nunca abusó de su posición. Siempre actuó recta y cabalmente. Es decir, la justicia que él administraba nunca estuvo amañada. Versículo 22. Mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrantado. Lo que está diciendo Job es que los brazos se me caigan de los hombros cuando me afano por alguien que está en necesidad. Si hice alguna de estas cosas, que mi brazo sea arrancado de su lugar y que mi hombro se disloque. Job está diciendo, miren, yo he hecho muchas cosas por los desafortunados que me rodean. Y solo lo hace por una razón. Versículo 22 dice, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Siempre he sido temeroso de Dios, temeroso de su castigo, y ante su majestad no podría resistir, porque lo que más temo es el castigo de Dios, y ante su grandeza no puedo sostenerme. Ese es el trato de un justo. ¿Con quién? Con las viudas, con los huérfanos, con los menesterosos, con los extranjeros. Ese es el trato de un justo con el indigente. Ese es el trato de un justo con el que está necesitado. En Mateo 25, del 36 al 41, se nos presenta la misma idea. Dice la Escritura allí en Mateo 25, cuando aquellos que se llaman los benditos del Padre dicen, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed? ¿Cuándo te vimos forastero o desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo fue que te asistimos? Y el Señor les dice, en verdad os digo, lo que hiciste con uno de estos más pequeños, también lo hiciste conmigo. Hermanos, lo que el Señor nos enseña es que los justos esto lo hacen por naturaleza. El amor al prójimo es el resultado de haber sido salvados. Lo que hacen los justos no es buscando a ver cómo me gano indulgencias. Lo que hacen los justos es preocuparse desinteresadamente por estos que están en dificultad. Estas obras las hacen porque son salvos. Y no se están preguntando a quién se lo hago o Señor, pon esto en mi cuenta. No, no se trata de eso. Nosotros tenemos aquí a lo que se llama la canasta de amor. ¿Qué es la canasta de amor? Es que cada uno de nosotros del mercado que hacemos separamos algo mensualmente. ¿Para quién? ¿Para un hermano de la iglesia o para alguien que esté en necesidad? Eso no tendríamos por qué anuncio tras anuncio recordarlo, sino que eso ya debe ser una práctica nuestra. Eso ya debe ser algo espontáneo. ¿Por qué? Porque hace parte de su naturaleza como hijo de Dios, como alguien que fue llamado a salvación. Pablo dice a los Efesios que de nuestro trabajo hay que compartir. Y lo que Dios pone de relieve es lo mezquinos que somos, lo egoístas y tacaños que nosotros somos, porque nosotros no nos acordamos. Meditando esta semana en este sermón, hermanos, yo tengo una cantidad de ropa que no necesito, voy a sacarla. Si usted necesita ropa, yo soy XL, hermano. Tengo una cantidad de cosas, no, yo no la verdad no las necesito. Es más, he venido pensando que hay mucho de lo que tengo en este mundo que ya no lo necesito.
Eso significa que Dios ha venido trabajando en mi corazón. Espero que Dios lo haga en el suyo. Este es el trato de un justo, ¿con quién? Con la viuda, el huérfano, el menesteroso, el necesitado y todo aquel que demande esto de ustedes. Mire por favor, por un momento, lo que dice la primera carta de Juan. Primera carta de Juan al final del Nuevo Testamento. Juan hablando a los hermanos cristianos del primer siglo de la era cristiana. Él dice estas palabras que deben hoy hablarnos a nuestra vida y nuestro corazón. Dice Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Ahora dice el versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Lo que Juan está diciendo, una vez ha hablado del amor, es indicarnos que nosotros, si vivimos injustamente y no vivimos según las demandas del Evangelio, según las demandas del reino de los cielos, no es que cometamos pecado para muerte, pero actuar de esa manera nos hace insensatos. Más antes dijo, mire, si alguno ve a su hermano tener necesidad y usted no se compadece de él, usted está cometiendo un grave pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues eso ya le es contado por pecado. Hermanos, por eso dije al comienzo que si en algo he pensado es cómo todo lo que aprendemos tenemos que llevarlo a la práctica. Un justo en la Biblia se preocupa por los demás. Mire por favor el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y dice el Salmo 112, versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Y el que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Y usted va a encontrar muchos proverbios que dice, el que da al pobre, a Jehová presta. Es la vida justa. Y Job está haciendo una alusión a ello, hermanos. Veamos en tercera instancia del versículo 24 al versículo 40, en dónde estaba la confianza de este justo. Hemos visto en primera instancia el justo, su pureza y su integridad. Hemos visto en segunda instancia el justo y su trato con los desafortunados. Ahora veamos en tercera instancia el justo y dónde está su confianza. Versículo 24 de Job 31. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de mis riquezas y se multiplicaron, y de que mi mano hallase mucho. En este versículo Job está diciendo, nunca he confiado en las riquezas, ni le he dicho al dinero, tú eres mi confianza. En ti he depositado mi confianza. Nunca he presumido de riquezas, ni he puesto a las riquezas por mi objetivo, o en ti confío. Yo recuerdo un hermano en la iglesia Santa Lucía
Este hermano trabajaba para Ecopetrol hace unos 20 años atrás, quizás. Y una vez charlando me dijo: hermano, si hay una empresa segura en este país, es Ecopetrol. Tiempo después vino la crisis del petróleo y al primero que echaron de la empresa fue al hermano. Después me lo encontré y le pregunté: ¿y qué era lo seguro que era? No me contestó nada. ¿Qué quiero decir con ellos, hermanos? Que las riquezas hoy se tienen, mañana no sabemos. Y todavía lo más terrible para un creyente es pensar que en las riquezas, en el dinero o en sus posesiones está su confianza. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, en la parábola que cuenta el Señor. Era un rico que atesoraba riquezas y confiaba en ellas, y se le presenta el ángel y le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, así que todo lo que tienes no te sirve. Y se habla de mucha riqueza. Versículo 26. Job 31. Si he mirado al sol cuando resplandece, o la luna cuando es hermosa, mi corazón no se ha engañado contemplando esos astros. Observé el bello esplendor del sol y de la luna moviéndose, pero eso no es tan agrado de mi mente. Job está diciendo: me he quedado contemplando la naturaleza y eso no hace parte de mi vida espiritual. Versículo 28. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Es decir, también sentir amor por la naturaleza, amor por las cosas naturales, es pecado. Y Job nos está diciendo: si usted siente amor por los árboles, y eso es curioso en nuestros días, porque hay gente que tiene una necesidad tan grande en su corazón y tan grande en su vida. Al frente de mi casa he visto a las personas abrazando los árboles. Y yo digo: ¿y por qué? Y alguna vez me acerqué a uno de estos personajes y le digo: no, lo que pasa es que necesito que el árbol me impregne de su energía. Hermanos, eso es una ridiculez. Eso es una estupidez. Eso es como cuando usted quiere usar un frasco de perfume donde el perfume ya se le acabó y usted guarda el frasco. Es exactamente, no le sirve para nada, hermanos. ¿Hasta dónde llega el ser humano en su pecado? Y Job dice: yo no voy a participar de eso, porque eso también está mal delante de Dios. Hay gente que se expone al sol, y no para broncearse, sino para recibir la energía del sol. Actúan como un panel solar para que su vida espiritual sea alimentada. Pero eso no es más que la muestra del vacío que hay en el corazón de una persona. Versículo 29. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Lo que Job está diciendo: ¿acaso yo me alegro con los enemigos que le van mal? ¿Acaso he celebrado su desgracia? No, yo no me alegro de eso. Miren, hermanos, el estándar que pone Job para nosotros es muy alto. Porque si hay un enemigo tuyo, alguien que tú, como el chicle, lo masticas pero no lo pasas, pero a esta persona no le va bien, le va mal, ¿tú qué sientes? ¿Sabe qué decimos a veces? Decimos:
no me alegro, pero siento un fresco. ¿Usted ha pensado eso? Eso está mal, hermanos. Porque ¿qué dice la Biblia acerca de los enemigos? Usted debe orar por ellos. Bendigan al que los maldice. Oren por el que los insulta. Y háganle bien al que los trata mal. Con eso harán ascuas de fuego sobre su cabeza. Es decir, ustedes les harán pasar vergüenza y harán que sus cachetes se les sonrojen. Eso significa las ascuas de fuego. Versículo 31. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche. Mis puertas abría al caminante. Job está diciendo, ¿quién bajo mi techo no se sació? O sea, ir a la casa de Job era gozar de buena comida, buena vestida. O sea, era un buen lugar para pasar la noche. Ahora, ¿dicen lo mismo de nosotros? Su casa es un buen lugar para la hospitalidad. Fíjense que es una demanda no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Sabe qué dice el autor de Hebreos? Dice, mire, practiquen la hospitalidad porque muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora, en nuestros días hay que tener cuidado, hay que ser sabios y mirar a quién hospedamos. ¿Quién bajo mi techo no sació su hambre? Versículo 33. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. Dice, jamás he ocultado mi pecado, como lo hace la gente común, ni he mantenido mi culpa en secreto. Podrán decir muchas cosas, pero nunca contigo, Señor. Versículo 35. ¿Quién me diera, quien me oyese? He aquí, mi confianza está en ¿dónde? En el Omnipotente. Él testificará contra mí. Aunque mi adversario me forme un proceso, ¿cómo quisiera que Dios me escuchara? Estampo aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso. Job lo que está diciendo es, miren, tengo un adversario y si él me hace un prontuario, ¿saben qué es un prontuario? El abogado, ¿verdad? Tenemos ahí. ¿Qué es un prontuario, Javier? Un listado. ¿Un listado de qué? De antecedentes. Y eso demanda cárcel, ¿verdad? Job está diciendo, si yo tengo un prontuario de antecedentes, pues hay alguien que testifica que no es así, y es el Omnipotente. Y ahí encontramos el Evangelio en el capítulo 31 de Job. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí en sustancia sin dinero, afligí el alma de sus sueños, si mis tierras claman contra mí y todos sus surcos se inundan en llanto, si he tomado cosecha de alguien sin pagarle, eso es prontuario para que ustedes me juzguen y evidentemente digan, sí, Job, sabíamos que tú eres puro, has trabajado con los desafortunados, pero en esto te encontramos un lunar. Pero no es así. Dice, si es así, entonces que nazcan abrojos, que la tierra mía se llene de espinas y que no produzca nada. Pero ¿qué vamos a encontrar? Que hasta aquí todo lo que le han querido escarbar a la vida de Job, ¿cómo ha sido? Inútil. Porque Dios mismo ha testificado de Job que es un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, en este último discurso de Job,
Porque viene Eliú y luego viene Dios para hablar. Entonces pongámonos en la balanza de Dios en esta mañana. ¿Son ustedes hombres justos delante de Dios? ¿Son ustedes mujeres justas delante de Dios? ¿Son ustedes que han actuado recta y cabalmente delante de Dios? O pensemos en los puntos del sermón. En ti hay pureza sexual. ¿Tú nunca has mirado pornografía? ¿Tú nunca has mirado a una mujer para codiciarla? ¿O puedes levantar tu frente hoy y decir: Señor, yo he sido puro y casto ante tus ojos? Los hombres no batallamos con mirar a las mujeres. Ese fue el tema con los pastores esta semana. Son hombres que, aunque dirigen una congregación, batallan también con estas cosas. Hermanos, algunos de estos pastores tuvo que decirle: hermano, ¿cómo está tu vida íntima? Hermanos, difícil la cosa. ¿Tú no has codiciado a una mujer para dormir con ella? ¿No hemos mirado hombres? ¿No tenemos pensamientos, hermanos? ¿Sabe que no somos tan justos como nos vemos? ¿Ustedes saben para qué es la iglesia cristiana realmente? ¿Para qué venimos acá todos los domingos? Para recibir esperanza, hermanos. Porque Dios sí sabe lo que usted está viviendo en su corazón. Dios conoce los apetitos de su carne, hermanos. No nos engañemos. Dios sabe. Pero hermanos, para eso Dios nos ha puesto como pastores, para que usted venga y charle con nosotros, para que usted no libre esas batallas, porque por librarlas solo usted ha caído. Y he visto muchos casos. Y recuerdo el año pasado, no en la pandemia, al final, cerca de mi casa, donde mis suegros, vino un pastor. Eso fue un lunes de 8 como hasta las 4 de la tarde, hermanos. Y comenzó a contarme y me dijo: pastor, tengo una relación ilícita, pero yo pastoreo una congregación. Yo le dije: ¿cómo es tu relación ilícita? Dijo: llevo sosteniendo una amante por 4 años. Yo le dije: hermano, mire, lo que hay que hacer es pídale perdón a Dios uno, y tiene que ir a hablar con su esposa y sus hijos, y tiene que pararse el próximo domingo frente a la congregación y confesar el pecado. Apenas yo vi cuando se puso blanco. Y me dijo: yo no puedo hacer eso. ¿Sabe por qué no? Si Dios es bueno y perdonador, dice el Salmo 89, que Dios es bueno y perdonador. Yo le dije: yo ya le pedí perdón a Dios. Le dije: sí, pero no es suficiente. Porque hay unas personas que confiaron en ti, tu esposa, tus hijos. Tú un día hiciste un pacto, unos votos. Tus hijos. La iglesia. Le dije: hermanos, y muchas personas en la iglesia jamás querrán saber qué es el cristianismo y aborrecerán la Biblia y las cosas de Dios por el pecado que has cometido. Esto es muy serio. De la misma manera, Dios hoy nos llama a santidad y pureza. Y si tiene problemas, hermanos, yo soy su siervo, su sirviente, si así lo quiere ver. Pero saquemos tiempo, charlemos. Yo no lo voy a juzgar, hermano, porque yo estoy hecho del mismo material tuyo.
y libro otras batallas. Hermanos, miren, una batalla que yo libro es la ira. A veces yo voy manejando en el carro y me acuerdo de cosas y me da mal genio sin que nadie esté ahí. Ese es mi pecado. Por mi ira me he ganado calabozazos. Y Dios ha sido bueno y misericordioso. Dios ha trabajado en mí, pero queremos abrir nuestro corazón. Dios demanda pureza y santidad de esta iglesia, de esta congregación, de ustedes que vienen, hermanos. No se guarde, no se tape, porque el que encubre su pecado no va a prosperar, hermano. Seguirá siendo el mismo creyente, jamás. Si Dios deja su palabra, como decía Wilfredo, es para que la escuchemos y la llevemos a la práctica. Segunda aplicación. Hermanos, en nuestra congregación hay personas necesitadas. Quizás no tenemos huérfanos, aunque sí. Bendito Dios que hoy no vino la hermana. Le doy gracias a Dios porque la hermana no ha venido. ¿Ustedes conocen la hermana? Se llama Geraldine, ella tiene 4 niños. Creo que tenemos que preocuparnos por esta hermana, ayudarle con sus niños. Esos niños no tienen papá, pero los tienen a ustedes, varones. Me tienen a mí, varón, para hacer algo. Hay una hermana que es viuda. Debemos ayudar a esta hermana. Hay gente que uno conoce y la está pasando mal. Su casa es un puente, la calle, el indigente. Y nosotros nos argumentamos de tantas cosas. Déjenle el juicio, deje el juzgamiento, el señalamiento a Dios. Pero nosotros démonos el estatus que nos demanda la Biblia. Y finalmente, hermanos, pongamos nuestra confianza en Jesucristo nuestro Señor. La esposa de Pilato le dijo: Pilato, esposo mío, no vaya a condenar a ese justo. Porque hay un justo que testifica más grande que Job. Hay un justo mucho más grande que Job. Su nombre es Jesucristo. Y cuando lo interrogan a Cristo Jesús, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, le preguntaron y le dijeron: ¿eres tú el Mesías? Y él les dijo: sí, se los he dicho y ustedes no me han creído. Y Jesús les dice: ¿de qué me acusan? Jesús les dice: si he hablado públicamente, ¿de qué me señalan? ¿Qué es lo que he dicho mal? ¿En qué he actuado mal? Y todos callaron. Aquí hay un justo, hermanos. Y la Biblia dice que aunque Cristo nunca hizo maldad, ni nunca hubo engaño en su boca, sin embargo, fue crucificado. ¿Y por qué fue crucificado? Para que yo sea puro, para que seamos puros. Porque Cristo murió por nuestros pecados, hermanos, para que seamos hombres y mujeres que aman al prójimo como a nosotros mismos. Porque Cristo murió por nuestros pecados, para que tu confianza no esté en las riquezas, ni en tus bienes materiales, ni en tu carrera universitaria, sino que tu confianza esté en el Señor. Sino que tu confianza esté en aquel que hoy te ha dado la vida. Hermanos, esto es serio e importante que lo tengamos muy presente.